Los textos persuasivos, que son aquellos que buscan influir en la decisión del lector. Existen varios tipos de textos persuasivos, como son el artículo de opinión, los anuncios publicitarios, entre otros. Podemos mencionar que entre las principales características del texto persuasivo predomina la función apelativa. Su presentación se ajusta a la naturaleza del texto o a la intención del autor y el tipo de destinatario. Tres características que caben resaltar es que contienen cohesión, coherencia y adecuación textual. Muy bien. Habiendo hecho la conexión con la clase anterior, vamos a conocer entonces cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es lectura. Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. En el día de hoy vamos a ver diferentes tipos de textos. Conoceremos cómo se organiza su información y cuáles características distintivas tienen los textos continuos, discontinuos y los textos mixtos. Lo primero que vamos a hacer es leer un texto. Allí vamos a ver cómo se organiza y conoceremos qué lo diferencia de los demás. Los invito a leer conmigo el siguiente texto. Es el momento que tenemos para lograr todos nuestros sueños, siempre más allá de la demagogia y de las ilusiones ficticias que sabemos que son imposibles. En este momento somos todos y estamos claros de lo que necesitamos. Tenemos los medios y solo nos falta dar el paso final. Basta de caminar hacia atrás. El último paso se debe dar. Y como dicen, no es lo difícil empezar, lo difícil es terminar. No solo debemos saber qué es lo correcto, debemos hacerlo y hacerlo bien. Después de haber oído este texto, ¿me puedes decir cuál crees que es la intención que tiene el autor? Este es un texto persuasivo que intenta persuadir al lector de tomar una decisión en el momento preciso. Así es. Este tipo de texto que viene narrando los pasos previos a tomar una decisión importante de manera sucesiva y progresiva. Como bien dices, Neurona, es un texto continuo. Los textos continuos son aquellos que están formados por oraciones. Estas se estructuran y forman los párrafos, los cuales a su vez se suceden unos a otros para dar lugar a un texto de mayor extensión. Las características principales son: carecen de cuadros, de mapas, de diagramas y de anexos. Es decir, que los textos continuos permiten hacer una lectura sucesiva en un orden progresivo. Este texto que acabamos de ver cumple esas funciones. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de texto y, al igual que en este, vamos a identificar cómo se organiza. Recuerden, en el texto continuo están organizados en oraciones, párrafos y el gran texto que puede contener más de un párrafo. Vamos a ver el siguiente texto. Por favor, Neurona, ¿podrías leer? Claro que sí. Los textos discontinuos pueden ser impresos. Son los textos estructurados y formalizados que requieren del lector respuestas a cuestiones específicas de formas determinadas. Por ejemplo, la declaración de la renta, la de inmigración, los visados, las solicitudes y los cuestionarios. Los avisos y anuncios son diseñados para convencer al lector de realizar algo, como por ejemplo, comprar, acudir a un lugar, elegir a alguien, etc. La intención de estos es persuadir al lector por medio de anuncios, invitaciones, advertencias y carteles. Los gráficos son representaciones icónicas de datos y se utilizan en los periódicos, las revistas y en la argumentación científica para mostrar en un formato visual gráficos estadísticos.
Diagramas son los que muestran informaciones específicas, es decir, que acompañan a las descripciones técnicas, como por ejemplo a los textos expositivos y a las instrucciones, entre otros. Tablas. Son tablas de filas y columnas. Las entradas de las filas y columnas forman parte de la estructura informativa del texto. Y por último, mapas. Son los que indican la relación geográfica entre los lugares. Existe una gran variedad de tipos de mapas, dependiendo de cada tipo, específicas y necesarias. Muy bien, Neurona, y muy buena lectura. Como habrán notado, la lectura de los textos discontinuos no es lineal. Puedo leer tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es una de sus características. Otra característica muy importante es que los textos discontinuos apelan a la interpretación del lector. Vamos a ver entonces el último tipo de texto. Vamos a ver los textos mixtos. Vamos a leer el siguiente texto. Neurona, al ver ese texto, ¿qué es en lo primero que te fijas? En la imagen, profesora Marilis. Así es, y no solamente eres tú. Cuando vamos a leer un texto como este, nos llama la atención la imagen, sobre todo las que aparecen en un primer plano. Pero en un primer acercamiento al texto, podemos recuperar información sin adentrarnos en él. Por ejemplo, en este texto que estamos viendo, nos detenemos en los números, en las mayúsculas y en algún otro signo ortográfico que aparezca. Estos pueden arrojar una información, algún dato preciso que nos ayudará para comprender el texto que estamos leyendo. ¿Qué sitio aparece en la fotografía de la página? ¿A qué ciudad pertenece el croquis? ¿En qué parte de la página está el pie de la foto de la catedral? ¿Cuándo se habrá fundado esta ciudad? ¿Cuál era su nombre original? ¿Cuántos monumentos históricos tiene la ciudad? Dentro de estos monumentos históricos, ¿cuántos edificios públicos y cuántos religiosos hay? Este tipo de información podemos extraerla sin adentrarnos aún en el texto. Esta es una estrategia para comprender los textos mixtos. Nos preguntamos, partiendo de los saberes previos que ya tenemos sobre la información que está llegando a nuestro cerebro a través de esa imagen que hemos captado. En un tercer momento podremos ver cómo vamos a interpretar y a interactuar con esa información. Por ejemplo, en el texto que estamos leyendo, si vamos a responder a esas preguntas, en un primer lugar vamos a localizar el dato que nos indica qué lugar es el de la fotografía. Y si queremos saber a qué lugar se refiere, inmediatamente nuestros ojos se van a ir al pie de la foto, donde va a encontrar la información de la catedral, que en este caso aparece en un costado de la imagen, en la parte izquierda, donde dice catedral, y está entre cursiva para destacar, para que no se fuere a confundir con cualquier otro concepto, sino que se está refiriendo al nombre propio del lugar que estamos observando. En otro momento podemos entender que si vamos a destacar la función de las cursivas u otro signo de puntuación, nos va a enfatizar algún dato preciso sobre ese sitio. Una vez que corroboramos qué sitio se presenta en la fotografía, el paso siguiente sería, teniendo en cuenta la función de los croquis y los mapas, verificar si el recuadro que contiene el mapa y el croquis se puede ubicar en el sitio en cuestión. Una vez analizamos estas informaciones, adentrándonos en el texto, interactuando con la información, investigando en el mismo texto a través de las imágenes y los recursos que nos ofrece el autor, podemos pasar a un punto más
cumbre, podemos pasar a la reflexión y evaluación de lo que se nos presenta en el texto. Al localizar la simbología y el significado que ésta tiene, son parte del conocimiento, las ideas o valores que están más allá del texto. Y en este caso, conocer la ciudad colonial nos lleva a valorarla, nos lleva a proyectarla, porque ya no es solo parte del patrimonio de la República Dominicana, sino que la ciudad colonial es parte de un patrimonio cultural de toda la humanidad. Ahora sí, Neurona, ¿puedes contestarme, de acuerdo a lo que hemos visto, este texto que hemos leído, sus características, la disposición de las imágenes, dentro de eso que hemos visto, ¿qué podrías decirme tú como una característica contundente de los textos mixtos? Se puede decir que es una mezcla de las características de los textos continuos y discontinuos. Así es, los textos mixtos, como bien su nombre lo indica, conjuga características o partes del texto continuo en la lectura secuencial y parte de los textos discontinuos en la lectura no lineal, y ese lenguaje icónico o no verbal. A propósito, nos acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. A ver, Neurona. Julián Carrasco desde San Pedro de Macorís nos pregunta, ¿para qué sirve un texto mixto? Muy buena pregunta, Julián. Qué bueno que estás con nosotros, como debe ser. ¿Para qué nos sirve un texto mixto? Si te pudiste dar cuenta, el texto mixto te permite desarrollar habilidades para ubicar, localizar la información. Y esa información es la que te conducirá o te permitirá tomar decisiones a la hora de tú estar en un determinado lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de la guía turística, que es nuestro proyecto semanal, la guía turística tiene una información precisa. Si tú lo que quieres saber es sobre el alojamiento, irás a la sección del alojamiento solamente. Si quieres saber sobre el tipo de deporte que se practica en esa región o país, irás a esa sección, sacarás la información y tomarás una decisión. Otra pregunta, profesora. Priscila Castillo desde Mao nos pregunta, ¿por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias, Priscila, por tu pregunta. ¿Por qué es importante? Como hemos visto, existen diferentes tipos de textos: continuos, discontinuos, mixtos, pero asimismo existen diferentes objetivos de lectura. Leemos para conocer sobre un tema, leemos para entretenernos, para investigar, en fin, el motivo puede ser variado. Sin embargo, existen lo que se llama niveles de lectura, que siempre que lo hagamos, vamos a poner en práctica alguno de estos 3 niveles. Veamos en el siguiente ejemplo, Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Santo Domingo, la ciudad de la República Dominicana, concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Está situada sobre el Mar Caribe en la desembocadura del río Ozama, en la costa sur de la isla. En ella se concentra la mayor parte de la actividad política, económica y cultural del país. Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y posee una gran cultura histórica recogida en sus edificios, fortalezas y monumentos coloniales, por los que la UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hablando de niveles de lectura, y estos 3 niveles, literal, inferencial y crítico, pudiéramos analizar en este texto que hemos tenido ahora estos 3 niveles. Si nos quedamos con un primer nivel, el nivel literal, podríamos solamente señalar
un dato que está explícito en el texto. Por ejemplo, la República Dominicana en su capital concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Eso es un dato literal que cuando vamos al texto está ahí. Este primer nivel se llama literal. No permite interpretaciones de ningún tipo. En el nivel inferencial, a partir de los conocimientos previos que tenemos y al llegar al texto, podemos deducir algunos elementos implícitos. ¿A qué me refiero con implícitos? Aquellos que no están expresos en el texto, pero que están ahí, en la idea, en la mente del autor. En el texto que leímos, si nos centramos en un análisis inferencial, pudiéramos decir, Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y allí entonces dijéramos, fue fundada por Bartolomé Colón. Allí están algunos edificios como el Alcázar de Colón, la Fortaleza Osama, el Museo de las Casas Reales, la Catedral de Santo Domingo, entre otros. Ahora bien, si hablamos de un nivel crítico, este es el que nos permite ir más allá de las ideas que plantea el autor. Este nos permite hacer juicios valorativos, claro, siempre sustentados en una documentación, una investigación, para poder expresar nuestras opiniones al respecto de un tema. Si hacemos un análisis crítico de la lectura que hemos tenido ahora, pudiéramos decir, hacer tal vez una reflexión alrededor de la importancia de ese sitio histórico, como decíamos en la lectura anterior. Esta zona que queremos hoy resaltar, la zona colonial, es de gran valor. Sus monumentos nos hablan de la historia de nuestro pueblo. Sus catedrales, sus edificaciones nos hablan de esos primeros años que vivió nuestro pueblo antes de ser lo que es hoy. Nos habla de raíces. Un análisis crítico nos lleva a amar a esta zona como un lugar distintivo que habla de cultura, de raíces. No solo, vuelvo y digo, no solo de la República Dominicana, porque es tan trascendental el valor de la zona colonial que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de toda la humanidad. Vamos a pasar entonces a la trivia del día de hoy. Me parece bien, profesora. ¿Cuáles son los textos que carecen en su presentación de mapas, cuadros, anexos? Los textos continuos. Muy bien. Próxima pregunta. Este tipo de texto utiliza una representación gráfica y no lineal. Los textos discontinuos. Esta es una característica de un tipo de texto. Me vas a decir de cuál. Creo que en la clase hicimos mucho énfasis en ella. Se pueden leer por sección, de acuerdo a tu interés como lector. ¿A qué texto me refiero? Nuevamente se refiere a los textos discontinuos. Muy bien. Este texto es una conjugación de imágenes y texto escrito. Permite la cohesión y la finalidad es que el mensaje se transmita o llegue al lector de una manera más colorida y más atrayente. ¿A qué texto me refiero? Los textos mixtos. Para finalizar esta trivia del día de hoy, que veo que te la sabes todas, mencióname 3 textos discontinuos. En este caso se puede mencionar los mapas, cuadros y diagramas. Bien, veo que has aprendido bastante. Siendo así, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí. Hoy aprendimos sobre los textos continuos. Estos se caracterizan por la ausencia del lenguaje icónico. Permiten hacer una lectura sucesiva y progresiva, a diferencia de los textos discontinuos, cuya lectura requiere de otras estrategias de lectura. Por el lenguaje verbal,
y por el lenguaje icónico. Y se valen de estrategias argumentativas para convencer al lector. Por su parte, los textos mixtos son una conjugación de imágenes e informaciones como cuadros, diagramas, gráficos, entre otros, que dan unidad y cohesión a la finalidad del texto. Existen diferentes objetivos de lectura, como son informar, ampliar el conocimiento sobre el tema, investigar, entretener independientemente del motivo que se pone en práctica los niveles de lectura literaria, inferencial y crítico. Muy bien, Neurona. Este es el final de la clase del día de hoy y te invito a seguir ampliando tus conocimientos mediante una búsqueda en diferentes fuentes que sean confiables. Visita la página que aparece en pantalla y hasta la próxima. Que sean felices.